buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos la historia de El Rapto. Abro comillas. La bella joven de negros cabellos yacía sentada sobre un cojín marrón en un rincón de su celda. Se hallaba descalza y su única ropa era el bonito vestido de color amarillo azafrán que se había puesto días atrás, cuando ella aún era libre. Había perdido en el sentido del tiempo. ¿Cuántos días llevaba ahí? ¿Una semana? ¿Tal vez más? Tenía que ser más tiempo. Al principio, cuando su miedo se hizo controlable y comprendió que él no la iba a matar todavía, trató de medir el paso del tiempo por sus visitas y por los ruidos de fuera. Pero todo estaba muy silencioso. Ni siquiera oía a gente trabajando como indicio de la hora. Y su captor había pintado la ventana de negro para que no entrara la luz del día. Su única compañía era el rumor del río y después de un tiempo perdió toda noción del tiempo. Estaba atada mediante una cadena a una tubería que corría junto a la pared y dolorida, no solo por la falta del movimiento necesario para la circulación sanguínea, sino por la fiebre que tenía, así como la humedad de los ladrillos que habían calado sus huesos temblorosos, y había momentos en los que el pánico se apoderaba de ella. No ante la idea de que su secuestrador volviera, sino por la sensación de que si su estado empeoraba no podría respirar por la nariz y se ahogaría bajo aquella apestosa mordaza. Lloraba a menudo. A veces contemplaba la oscuridad preguntándose si ya estaría muerta. Entonces una rata pasaba a su lado o se le acalambraba la vejiga y comprendía que su odisea estaba aún muy lejos de terminar. Se preguntaba, ¿por qué subió al coche con él? ¿Acaso la había impresionado con su invitación a enseñarle su negocio? ¿Acaso quería comprarse un vestido nuevo, además de un poco de emoción, o que el caballero la cuidara durante una semana o hasta que perdiera el interés? Habían sido tiempos muy duros. Empezó a gemir de nuevo llorando su propia muerte, incluso antes de morir. Aun cuando su mente febril lograba imaginar alguna razón para explicar su secuestro, que no terminaría en la muerte, quizá fuera a venderla como esclava al extranjero, o tal vez quisiera conservarla para siempre como su mascota, o como su juguete sexual. No llegaba a creer estas conjeturas. Concluyó que este sujeto estaba loco y la mataría. Era evidente, pero aún así todo le seguía pareciendo irreal. ¿Acaso alguien la estaría buscando? No. De nuevo rompió a llorar, porque sabía que nadie la estaría buscando. Había cambiado de lugar demasiado y no tenía amigos de verdad. Nadie que no estuviera también de paso la conocía. Su familia estaba lejos y no les había visto en mucho tiempo. Esa era la verdad. Ella iba a morir y moriría sin que nadie se diera cuenta siquiera de que había existido o de que ya no contaba entre el número de los vivos. Nadie la extrañaría. A veces él le hablaba, encendía una lámpara y la miraba, con aquella expresión desgraciada. Caminaba de un lado a otro llorando y le decía que no sabía qué hacer con ella, que no era su intención raptarla, que le habían obligado. Al principio se arrodilló junto a ella y le suplicó
suplicó que no se lo dijera a nadie si la soltaba. Y la joven sintió un inmenso alivio asintiendo desesperadamente y sollozando. En ese instante quiso abrazarle, incluso besarle, pero no la dejó marchar. Claro que no, porque sabía que por mucho que se lo prometiera, al final lo acabaría contando. Entonces comprendió que nunca saldría de allí. A veces cuando le traía comida, luego se volvía de repente, como si hubiera visto algo con el rabillo del ojo. En esos momentos parecía desesperado. Se frotaba la espalda como si quisiera quitarse algo de encima. Una vez empezó a gritar y ella trató de correr hacia la puerta, pero él la sujetó con un movimiento siseante y tras aquellos ojos azules vio el mal, una ira fría. Nunca saldría de allí. Las últimas veces en que había venido el hombre, parecía enfermo a la luz de la lámpara. Estaba pálido y sudoroso y tenía enormes manchas en la cara. Y aquello la inundó de un pavor completamente distinto. ¿Qué ocurriría si él enfermaba y le hacía guardar cama? ¿Y si estaba en cama él? ¿Quién la alimentaría? ¿Y si moría, quién le traería comida y agua? ¿O simplemente ella moriría también de sed allí en la oscuridad? De pronto, una llave giró en la cerradura. Todo su cuerpo se tensó. Los sollozos murieron en su garganta. Él ya había estado aquel día ahí. ¿Por qué volvía ahora? Sus orejas palpitaban y la cara le abrazaba del terror. La puerta chirrió al abrirse y ella creyó vislumbrar la noche antes de que la cerraran con llave. Antes de que cerrara la puerta y guardara dicha llave en uno de sus bolsillos, le oyó moviéndose. Arrastró los pies hacia la mesa donde ella veía una lámpara y cerró los ojos al oír que encendía una cerilla. El resplandor amarillento de la lámpara se filtraba a través de sus párpados y los abrió lentamente. Desacostumbrada como estaba incluso a una escasa luminosidad. El rostro de su carcelario estaba sereno y su cuerpo quieto. Su actitud carecía de la ansiedad habitual y solo transmitía tranquila determinación. Aún a metros de distancia podía ver sus ojos inyectados de un color rosáceo y las manchas de su cara parecían ahora hematomas de varios días, rabiosos y morados. Su enfermedad lo había enloquecido. Se agachó y abrió el baúl, y aunque ella intentó zafarse de las ligaduras, él ni siquiera levantó la mirada mientras sacaba sus herramientas y las colocaba sobre la mesa. Una sierra, un cuchillo, un martillo, brillaban bajo la mísera luz, y a ella le pareció ver sangre en el mango de todas. Las lágrimas nublaron su vista, desdibujando su perfil. Él se volvió y le sonrió. No tardaré, le dijo con tono amable. Solo tengo que prepararme. Ella entendió lo que sucedería a continuación y empezó a sollozar de nuevo. Sabía que había llegado el momento de la liberación, que en breve
moriría. Cierro comillas. Fin de la historia. Gracias por su atención.